¿Realmente existe un conflicto cósmico? ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Sagradas Escrituras? Comencemos. Es un honor, es un gusto, es un privilegio tenerlos en este lugar. El texto bíblico el día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice de la siguiente manera: Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Bueno, la Biblia presenta un conflicto que surgió en el cielo. Este conflicto es real, no es una invención, es un tema muy delicado. Lamentablemente muchas personas rechazan la idea de un conflicto, pero no se puede hablar de salvación si no hablamos de conflicto, porque realmente hay una lucha espiritual muy grande y muy profunda contra huestes espirituales en las regiones celestes, como menciona la Sagrada Escritura. Haciendo memoria un poco de los últimos videos, primero hacíamos una pregunta: ¿hasta cuándo? En el siguiente video hablábamos de un tema muy interesante porque abríamos la puerta al libre albedrío, hablando también con ello acerca del amor, precisamente porque Dios no obliga a sus hijos a amarlo. Y hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar del tema del conflicto. Y es curioso que este conflicto inició en el cielo mismo, en presencia de un Dios santo, un Dios que había creado todo bueno en gran manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que Dios creó era bueno, en gran manera. Y hoy vamos a comprender muchas inquietudes que nosotros tenemos en nuestra mente respecto al amor y la justicia de Dios. Y lo primero que tenemos que enfatizar en esta oportunidad es que el conflicto que existe no es un conflicto dualista. Es decir, no es un conflicto entre dos poderes eternos. Realmente el conflicto inició con una criatura de Dios. La Biblia lo presenta como Lucifer. Ya vamos a ver algunos versículos interesantes para hablar de este tema tan importante. Y este conflicto tiene que ver con un cuestionamiento que se ha hecho de Dios. Recordemos que el punto aquí es el amor y la justicia de Dios, y a Dios se lo ha tildado de injusto. Los seres humanos continuamente lo hacemos, pero lo único que hacemos con esto es darle voz a lo que el diablo ha querido durante muchos siglos. Por eso este conflicto también se conoce como el conflicto de los siglos. Y él se ha encargado de acabar, de poner por el piso el nombre de Dios, de argumentar que las leyes de Dios son injustas, porque de hecho la ley de Dios reflejan el carácter de Dios. Y quiero que vayamos inicialmente a Mateo para abordar un punto muy importante sobre este tema, y es la parábola del trigo y la cizaña. Analicemos qué dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el versículo 30 nos dice algo muy interesante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y ahora dice el versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí hay un punto importante en esta parábola, y es que como toda parábola necesita una explicación. En este caso Jesús está intentando enseñar una lección. ¿Y cuál es la lección? Veamos lo que dice el versículo 36 en adelante. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hay una parábola y hay una explicación sencilla. No hay que estarle dando mucho rodeo a esto. Si el mundo era perfecto, ¿de dónde entonces salió la maldad? Es la primera pregunta. Estoy hablando de este mundo. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Esta parábola nos enseña lecciones importantes. Ya las dijimos, pero las voy a recordar. Número 1. El mal fue sembrado por el diablo en este mundo. Número 2. Y aquí hay un énfasis importante. En la parábola, Cristo y Satanás están en conflicto. Precisamente porque Jesús es el Hijo del Hombre, el que sembró la buena semilla. Y el enemigo es el diablo. Ya eso queda claro. Número 3. El enemigo es alguien que se opone a su Señor. No es un ser igual en poder y majestad. No, no es así. Es un ser creado. Pero bueno, si es un ser creado, entonces ¿por qué Jesús o Dios mismo no aniquiló al diablo? ¿Por qué no lo desapareció de una vez por todas? En la parábola hay un punto importante y es lo que dijeron sus siervos en aquella oportunidad cuando vieron la semilla que había sido sembrada, la cizaña. ¿Quieres que vayas y la arranquemos? Y la respuesta fue no, porque si lo hacen entonces van a dañar también el trigo. Eso está en la parábola. Vayamos al contexto del conflicto cósmico. ¿Qué pensaría el universo creado, aquellas criaturas que Dios hizo, criaturas racionales, si cada vez que alguien actuara en contra de la voluntad de Dios, del gobierno divino, fuera aniquilada de manera inmediata? ¿Qué creen que pensarían estas criaturas racionales? Lo que yo asumo que podría pasar es, pórtense bien, porque el que se porta mal lo aniquilan. Inmediatamente desaparece el amor. La obediencia ya no sería por amor, sino por puro miedo. Y siempre es importante recordar que lo que Dios desea es un servicio de amor, no es un servicio de temor, ¿no? Dios desea que usted, que me está escuchando en esta oportunidad, lo sirva por amor, no por miedo al castigo. Así que sembrar temor para generar obediencia es contrario al gobierno de Dios. Quiero que entienda que Dios va a erradicar el mal de manera definitiva, pero no lo puede hacer de manera prematura. Tiene que esperar que madure el problema para poder darle una solución definitiva, para poder darle al mundo una evidencia y al universo entero una evidencia de que Dios es un Dios justo, no como el diablo siempre lo ha presentado. Pasando de la historia del trigo y la cizaña, ¿cómo fue que apareció entonces el mal en el mundo? ¿Cómo es la historia real? Pues la Biblia la presenta en el libro de Génesis, capítulo 3. La historia bíblica dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues las hojas de higuera y se hicieron delantales. Y así entró el mal en el mundo. Y es curioso porque Génesis 1:31 declara lo siguiente. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día.
Y de hecho, todos los versículos después de que Dios creaba algo decía y era bueno en gran manera. Esas son las palabras de la Biblia para relatar que toda la creación era buena en gran manera. Era perfecta, una creación perfecta. Pero como acabamos de leer, el enemigo sembró cizaña, sembró veneno, sembró dudas y sembró un problema grande que iba en contra del gobierno de Dios, contra las leyes divinas, contra un así ha dicho Jehová. Dios le había dicho a ellos que iban a morir y él dijo no van a morir. Tenemos algunas conclusiones importantes sobre este problema enorme que sembró la serpiente. Entonces recordemos, número uno, que el diablo dijo que no iban a morir cuando Dios dijo que sí iban a morir. Con eso manchó el carácter de Dios y esa ha sido su lucha larga durante muchos siglos, mancillar el carácter de Dios, oponerse a Dios mismo. Él primero hace una pregunta malintencionada invirtiendo lo que Dios había dicho, porque Dios le había dado órdenes a ellos de comer de todos los árboles excepto de uno. Y él dijo, con que Dios os ha dicho no comas de ningún árbol. Inmediatamente sembró algo en la mente de Eva y eso no era lo que Dios había dicho. Y él ha sido astuto durante todas las generaciones. Siempre está sembrando dudas acerca de lo que Dios ha dicho, porque Dios dice una cosa y él dice que es de otra manera y eso le siembra en la mente de las personas, pero las personas ni lo perciben, no lo entienden. Y finalmente miente diciendo que no iban a morir cuando realmente ellos sí iban a morir. Tal vez no en el momento, pero sí iban a morir. Murieron espiritualmente y como consecuencia de la muerte espiritual, de la transgresión de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo el que practica el pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, murieron como consecuencia de la transgresión a la palabra divina. En el mundo en el que nosotros nos movemos hay muchas personas, a veces no son muchas, pero siempre hay algo y es que se está socavando lo que Dios dice. La Biblia dice una cosa y la gente dice que eso no es así. La Biblia quiere decir una cosa y la gente dice que eso no es lo que quiere decir. Y realmente nos encontramos ante una lucha terrible en un mundo espiritual. La gente no se da cuenta de eso. Lamentablemente se están poniendo del lado del diablo, pero no se están dando cuenta. Creen que están sirviendo a Dios y no están sirviendo a Dios, sino a los intereses del diablo. Porque Dios dice una cosa en su palabra y la gente dice, eso no es lo que dice. Pero la pregunta es, ¿en quién decides confiar tú? Y ante esto, ¿realmente se puede confiar en Dios? ¿Qué piensas tú? El texto de Génesis, capítulo 3 versículo 15, que leímos al principio, lo voy a leer una vez más. Dice el texto bíblico, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Aunque le cueste creerlo, esta es la primera promesa que se hace del Mesías. Porque aquí está hablando de la simiente de la mujer, no está hablando de la mujer misma. Va a poner enemistad entre ella y la mujer, o sea, de la serpiente y la mujer, y va a poner enemistad entre la simiente de la mujer, es decir, el hijo de la mujer, y la simiente de la serpiente, es decir, los hijos de la serpiente. Hay una lucha, un conflicto en el que entran los seres humanos. Así que en ese versículo de Génesis, capítulo 3, versículo 15, estamos hablando del protoevangelio o del primer evangelio. Así que ya mencionábamos el primer concepto y es que no existe un conflicto dualista entre dos poderes iguales. No es así. El segundo concepto que quiero que entendamos en esta oportunidad es que nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, estamos en medio del conflicto. Este conflicto que inició en el cielo con Dios mismo, con Cristo mismo, es un conflicto que se ha trasladado a la tierra y ahora nosotros estamos participando de ese conflicto. Quiéralo usted o no, estamos participando de este conflicto. Pero muy a pesar de todo, es importante recordar que aunque Adán y Eva cayeron, Dios hizo provisión. La semana pasada yo les había dejado un versículo importante de que el plan de salvación no surgió en el momento de la caída, sino que fue pensado antes. Y eso lo encuentran en una de las cartas de Pedro. Y nuevamente les voy a dejar el versículo. Así que Adán y Eva cayeron y Dios hizo provisión. Nosotros caemos y Dios ha hecho provisión para nuestra salvación. Pero ¿quién es esa serpiente? Apocalipsis 12, versículo 7 dice,
Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora, ¿cuál es el dragón? Mire lo que dice, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Oh, la serpiente de Génesis, la que acabamos de leer hace un ratico, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es muy interesante y ahora nosotros estamos participando de ese conflicto gracias a que Dios desechó del cielo y encontró el diablo cabida aquí en la tierra, porque nosotros le dimos la entrada. Bueno, Adán y Eva le dieron la entrada. Porque si no hubieran cedido a la tentación, ellos no hubieran entrado nunca aquí a la tierra. Pero aquí encontraron cabida porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dieron entrada. Y allí leímos que este conflicto inició en el cielo. Es interesante esto. La pregunta que surge es ¿dónde y cómo surgió este conflicto? Vamos a analizar algunos versículos de la Biblia para que nos demos cuenta que esto no es algo que nació propiamente aquí en la tierra. Existe un conflicto mucho antes de llegar aquí a la tierra. Ezequiel capítulo 28 dice el versículo 12, y antes de leer los versículos aquí, quiero aclarar algo muy importante. Este mensaje está siendo dirigido al rey de Tiro, al gobernante de Tiro, pero aparte de ser dirigido a él, el texto bíblico de una manera sorprendente se va trasladando lentamente a quien realmente está dirigiendo el gobernante de Tiro. Ustedes pueden leer capítulo 28 desde el versículo 1 hasta el 11 y se van a dar cuenta que Dios se dirige de manera directa al gobernante de Tiro. Pero inmediatamente llega el versículo 12, ese conflicto que aparentemente es con el gobernante de Tiro se traslada a otro lugar. Y dice el versículo 12: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y ustedes van a notar por qué se traslada ahora a otro lugar el conflicto o el mensaje, precisamente porque aquí se está hablando de un ser que no era un gobernante de Tiro realmente. Dice el texto bíblico, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo con tus muchas maldades, y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Y aquí se habla de la destrucción definitiva de Satanás, el que fue en algún momento un querubín protector, que Dios mismo lo había creado según este texto. Era perfecto, lleno de sabiduría, pero se corrompió. A causa de su sabiduría y su esplendor se corrompió. Quiso ser semejante a Dios, y eso lo vamos a leer ahora en Isaías. Y le quiero dejar de tarea Éxodo capítulo 25, versículos 19 y versículo 20. Lean eso porque en el arca, cuando Dios le mandó a construir el arca a Moisés, en el arca del pacto habían dos querubines protectores en el propiciatorio, y precisamente eso es lo que dice ese versículo. Dos querubines protegiendo, y ese propiciatorio era símbolo del trono mismo de Dios.
Y es importante que lo tengamos en cuenta porque en el propiciatorio, allí en la tapa del propiciatorio se encontraban hacia abajo las tablas de la ley de Dios. Y esto es muy importante a la luz del conflicto cósmico. Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 17 nos muestra un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice a Adán y Eva que no coman del fruto prohibido. No tenía nada en especial, era simplemente un fruto prohibido. Pero el hecho de que existiera un fruto que abriera la mente de Adán y Eva al conocimiento del bien y del mal, habla realmente de que este conflicto era anterior a Adán y Eva, a la creación. Seréis como Dios, dijo la serpiente, conocedores del bien y del mal. Y claro, serían como Dios porque ya Dios conocía el mal por lo que estaba viendo en Satanás. Dios no es un Dios de maldad. Satanás lo era, precisamente por haberse revelado del gobierno divino. Así que en primer lugar tenemos que se halló en él maldad. Usted lo vuelve a leer, Ezequiel 28, y se va a dar cuenta. Número 2, se llenó de iniquidad. Número 3, pecó. Y ya hemos dicho que es pecar, ¿verdad? Número 4, se enalteció su corazón. Número 5, se corrompió. Número 6, había maldad e iniquidad en sus tratos comerciales. Y así profanó su santuario. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 también nos muestra otra historia similar, pero esta vez no con el rey de Tiro, sino con el rey de Babilonia. Dice Isaías 14, versículo 12 lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que había en el corazón de este ser creado. ¿Saben ustedes que Satanás, el adversario de Dios, cayó de un lugar? Y allí el texto bíblico dice que cayó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese es el nombre que él recibió originalmente, lucero, hijo de la mañana. Él pensaba cosas en su corazón. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Apocalipsis 12 dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Saben que las estrellas aquí, según los estudiosos y lo que puede uno concluir de la Biblia después de leer y comparar muchos pasajes, es que esas estrellas eran realmente ángeles. Decía que iba a levantar un trono y ser semejante al Altísimo. Y esto complementa lo que dice Ezequiel 28:17 sobre enaltecerse. Y en vez de darle la gloria de vida a Dios, quiso ser semejante al Altísimo y ocupar el trono de Dios. No crea usted que se iba a sentar ahí a gobernar al lado de Dios, ¿no? Eso no era lo que él quería. Él quería quitar a Dios del trono mismo y sentarse para ser adorado, porque eso es lo que él busca, busca la adoración. Y la gente no se da cuenta de eso. Realmente este ser con su trato comercial, porque algunos decían, bueno, ¿y cómo así que era trato comercial? La palabra reculak, que aparece allí, ya la voy a poner en la pantalla, realmente significa calumnia y por eso al diablo se le considera como un calumniador, el padre de la mentira. Eso dice la Biblia de él. Así que este ser cayó en transgresión de las leyes divinas. Se opuso al gobierno de Dios. Dios tenía un gobierno y él dijo que eso no era así y así ha querido que suceda durante mucho tiempo. Era un ser libre. Al igual que nosotros los seres humanos, era un ser libre, pero decidió mal. ¿Y cómo nosotros podemos confirmar lo que vengo diciendo respecto de que quería ser adorado? Miren, él siempre lo ha querido así. Por eso cuando llegó al desierto de la tentación con Jesús, quiso ser adorado. Mire lo que dice la Biblia también. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 4. Versículo 1 en adelante dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Déjenme resaltar 4 cosas importantes en esta historia. Número 1. Definitivamente el diablo es el tentador. Dios no puede tentar a nadie, ni siquiera él mismo puede ser tentado. Tentar a alguien sería ir en contra de su naturaleza amorosa. El tentador realmente es el diablo. Número 2. El diablo usa la palabra de Dios para tentar. Lo hizo con Eva. Lo hizo con Jesús. Y lo sigue haciendo con nosotros. No seamos, por favor, inocentes. El diablo usa la Biblia para decirle a usted mentiras acerca de Dios. Número 3, el diablo desea ser adorado. Y número 4, realmente el conflicto cósmico se trata entre Cristo y Satanás. Lo que pasó en el cielo se trasladó a la tierra. El diablo quería quitar el trono de Jesucristo y ser gobernante, pero no se le dio la posibilidad porque fue arrastrado, sacado del cielo. Y arrastrado ahora en la tierra, Jesús vino a salvar al ser humano y allí en el desierto quiso ser adorado por Cristo mismo, descarado. Entonces, como no pudo vencer a Jesús en este desierto, al grano fue cuando pidió adoración. Lo que realmente él quería era ser adorado. Como no pudo, incitándolo, tentándolo para que se diera primero con el pan. Miren qué curioso, ¿no? Adán y Eva cayeron por alimento y Jesús venció por alimento. Miren, si ustedes leen el capítulo 3, los últimos versículos, dice que desde el cielo una voz le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre le estaba hablando a Jesucristo en esa oportunidad, diciéndole que era su Hijo. Y en el capítulo siguiente encontramos al diablo tentándolo, diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Oiga, yo le voy a decir una cosa. El diablo siempre va a poner en duda lo que Dios ha dicho acerca de usted. No seamos ingenuos y seamos muy cuidadosos. Es importante entonces resaltar la Sagrada Escritura, la Biblia, porque el diablo le citó la Biblia a Jesús y Jesús con un escrito está, pero con un escrito está fundamentado, no sacado de contexto como lo hizo el diablo y no sacado de contexto como generalmente hace la gente cuando estudia la Biblia. Hay que resaltar la Biblia para poder vencer la tentación. Pero ¿cómo va a resaltar la Biblia si no la estamos leyendo? Vamos a leer la Biblia, comprometámonos a leer la Biblia. Porque cuando recordamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, recordamos la Biblia, pues se convierten para nosotros en una fortaleza, una fuente de esperanza, porque ahí están las promesas de Dios para nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo. Literalmente tenemos un conflicto espiritual, pero necesitamos darnos cuenta, hay que despertar, porque es muy probable que usted esté siendo dirigido por el diablo y no se esté dando cuenta. Hay que despertar. Realmente no es una batalla solamente contra Jesucristo, sí es contra el gobierno de Dios, pero también es contra los seres humanos, estamos metidos en esto. Y el otro punto, número 3, que quiero resaltar en esta oportunidad es que el conflicto no se podría erradicar de manera prematura. Ustedes dicen: no, había que eliminar al diablo. No, no se podía eliminar de manera prematura porque eso sería sembrar una adoración por temor hacia Dios. Quiero que lean conmigo rapidito algunos versículos. Juan capítulo 8, versículo 44 y versículo 45 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no solamente desde el principio de la creación, sino desde el principio de todo, cuando apareció el mal en él. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y ahora Jesucristo dice, versículo 45, pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Jesús presenta al diablo como el padre de la mentira y él se presenta como el padre de la verdad. Y si recordamos lo que leímos en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, encaja eso con lo que Jesús viene declarando del padre de la mentira, porque Apocalipsis dice que él era el engañador. Entonces Apocalipsis declara que
Él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, a los ángeles, como ya mencionábamos anteriormente. No es difícil concluir que ese principio que se está hablando aquí en Juan capítulo 8 no es solamente aquí en la tierra, sino también allá en el cielo. Y si recordamos lo que ya se leyó en Ezequiel y en Isaías, podremos afirmar que el problema del mal no es un asunto sino directamente con Dios, contra el gobierno de Dios, contra las leyes que Dios estableció. Se trata de un cuestionamiento del amor y la justicia de Dios. El diablo mismo se ha encargado históricamente de manchar el nombre de Dios y hoy lo sigue haciendo. Mientras que la Biblia presenta al diablo como el padre de la mentira, Jesús se presenta como la verdad encarnada. Eso lo leemos en el libro de Juan, Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y ese verbo, dice el texto más adelante por allá en Juan capítulo 8, versículo 31, y lo voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús es un ser que vivió en armonía con la voluntad de Dios, con la voluntad divina, con la Biblia, con las sagradas escrituras. Su vida en armonía con la voluntad de Dios, con las leyes divinas, además de ser una fuerte reprensión para el mundo entero, se convierte para nosotros en un modelo para seguir. Hay muchos seres humanos que dicen que las leyes de Dios no se deben guardar y no se pueden guardar. Tengamos mucho cuidado con eso. El caos que nosotros vivimos hoy, el día de hoy, y que el mundo entero vive, es que hemos usado la libertad que Dios nos dio, con la que fuimos creados, para hacer lo que nosotros querramos. Por eso Pablo dice, capítulo 5 de Gálatas, versículo 13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No podemos usar entonces la libertad que Dios nos dio para hacer lo que nos plazca, lo que nos dé la gana. Recuerde esto, después de que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo él. Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el versículo 36 dijo, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Deje que Jesucristo lo liberte. Nuevamente le pregunto, ¿a quién decide usted creerle? ¿Al padre de la mentira? ¿Al diablo? De hecho, la palabra diablo significa calumniador, difamador y acusador. Y esos tratos comerciales de los que habla Ezequiel 28, es eso, puras calumnias. Y eso fue lo que hizo con Dios. Y lo sigue haciendo al día de hoy. Entonces, ¿a quién le cree? ¿Al diablo o al que dijo esto? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, está en sus manos. Yo honestamente le digo, deseo que usted se salve, pero usted lo decide. Está en sus manos. Jesucristo lo quiere salvar a usted. Lo ama tanto que vino a morir por usted. Entienda que hay un conflicto real. No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿A quién vamos a decidir obedecer? Que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios los bendiga grandemente.